Bien, compañeros, comencemos a trabajar acerca de la Constitución Política del Estado y su relación con el tema laboral. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la normativa laboral, ¿de acuerdo? En esa línea, cuando hablamos de la normativa laboral, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, compañeros, a las leyes, a los decretos supremos, a las resoluciones ministeriales, a reglamentos que están relacionados con la temática laboral. Cuando hablamos de cumplimiento obligatorio, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 48, numeral 1, ¿no es cierto?, que la normativa laboral tiene carácter en su aplicación de obligatorio. ¿Y por qué obligatorio? Por el carácter protectivo de la misma Constitución que le ofrece al trabajador o a la trabajadora. ¿Y esto por qué? Porque el Estado tiene la obligación de garantizar la estabilidad laboral, la primacía de la realidad y la inversión de la prueba. Esto quiere decir que los trabajadores tienen que tener en cuenta que está garantizada su estabilidad en el marco de la ley. Tienen que tener presente que la inversión de la prueba es obligatoria para el empleador y no así para el trabajador, que en algún momento puede hacerlo, de acuerdo, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora, este cumplimiento obligatorio de la normativa laboral también tiene relación con el Estado porque tiene la obligación, ¿no es cierto?, de precautelar adecuadamente los derechos de la parte más débil. La parte más débil en una relación laboral siempre son los trabajadores. ¿Por qué? Porque el empresario tiene la empresa, tiene el terreno, tiene la fábrica, tiene las maquinarias, tiene los insumos, tiene plata, puede contratar varios abogados. En cambio, el trabajador no tiene plata, lo único que tiene es su fuerza física, su fuerza mental para vender en el tema del trabajo. Por lo tanto, por eso el Estado debe proteger al trabajador, ¿ya? Es una suerte de prevención ante las denuncias o aplicación. Siempre hay malos empresarios que buscan burlar la norma, el decreto supremo, la resolución ministerial, ¿sí?, los reglamentos para perjudicar al trabajador. Pero en ustedes debe quedar claro que las normas, cualquiera sea esta, en el tema laboral, son de cumplimiento obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora bien, si son de cumplimiento obligatorio, ¿cómo se trabaja en el tema de la interpretación y la aplicación de la misma norma? Aquí hay un aporte importante de la Constitución, ¿no es cierto?, porque establece lo que les decía hace un momento, la protección de las y los trabajadores. ¿Y por qué protege al trabajador y a la trabajadora? Porque son la principal fuerza productiva de la sociedad, son lo que permite que el aparato productivo en el Estado camine, ande, se desarrolle, ¿no es cierto? Por eso es importante. Y esto lo van a ver en el artículo 48, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la interpretación y aplicación de las normas legales, sea esta ley, decreto supremo, resolución ministerial, etcétera, etcétera, debe ser en el marco de los principios de continuidad y estabilidad laboral. Es importante el tema de la estabilidad laboral y la continuidad, que son al mismo tiempo lo mismo, ¿no es cierto? Al igual que la inversión de la prueba. La inversión de la prueba es interesante. Es interesante porque si un trabajador está demandando el pago de beneficios por 5 años, ¿no es cierto?, y el empleador indica de que no son 5 años, sino simplemente son 5 meses, él deberá aportar con la prueba de que son solamente 5 meses. Si por alguna circunstancia el trabajador muestra una boleta de pago o varias boletas de pago de 3, de 4 años, obviamente ahí no queda duda que el empleador estaba buscando burlar la buena fe del juez de las leyes y estaba tratando de evitar su obligación moral que tiene con el trabajar.
de pagar los beneficios sociales que en ley le corresponda, ¿ya? Este tema de la irrenunciabilidad. El trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿ya? En el marco de su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Así como hay varios convenios que firman entre trabajadores y empleadores, muchas veces los empleadores buscan hacer que el representante de los trabajadores firme un convenio, pero que atenta contra sus intereses. O de manera personal, te dicen, ya te voy a contratar, te voy a pagar de enero a diciembre, pero con una condición, no te voy a poder pagar el aguinaldo de Navidad. Muchos trabajadores firman, voy a tener mi sueldo de 12 meses, no importa, aunque no me pague mi aguinaldo, pero voy a tener mi sueldito de los 12 meses. Pero por este carácter de irrenunciabilidad, este trabajador, aunque haya firmado con su puño y letra la renuncia al aguinaldo, cuando llegue diciembre, el empleador tiene la obligación de pagarle el aguinaldo respectivo, ¿sí? Aunque le diga, mira, aquí tú has firmado que no vas a recibir tu aguinaldo, por lo tanto no tengo por qué pagar. El trabajador le dirá, no, el pago del aguinaldo de Navidad es una obligación, es mi derecho y por lo tanto yo no puedo renunciar al mismo. Pero has firmado. Las firmas en ese sentido que vulneran o que atentan contra las normas no tienen mayor aplicación. Así que aquel empleador que esté buscando no pagar o burlar un derecho del trabajador tendrá nomás que pagar, ¿no es cierto? Eso es importante que ustedes tomen en cuenta. No solamente es en el tema de los aguinaldos, también es en el tema de los salarios, los sueldos de vengados, la seguridad social. El otro tema importante, salario mínimo nacional es 2.122. Ya yo solamente puedo pagar 2.000. Está vulnerando su derecho del trabajador a percibir mensualmente el salario mínimo. Y de este caso tenemos muchos de ustedes deben ganar menos del salario mínimo nacional. Pero ¿dónde está la clave? Que cuando les retiren tienen que denunciar pues ante el inspector de trabajo, ¿no es cierto? Y el inspector de trabajo, como representante del Estado, harán más que se cumpla eso y en la elaboración de sus beneficios sociales tendrán que tomar en cuenta el monto de dinero que no les han pagado para que les puedan pagar. Esto es importante porque ayuda a que los empresarios no desconozcan las disposiciones que buscan, ¿no?, precautelar al trabajador y ellos buscan burlar el mismo, ¿no? Ahora, el otro elemento también, privilegio sobre las acreencias. Supongamos, está trabajando en una fábrica, la fábrica ha contraído deudas, ¿sí?, con una empresa, con otra empresa, con una institución que les ha provisto de insumos, etcétera, etcétera, y al final la fábrica cierra, pero también debe a sus trabajadores de 3, de 4 meses. ¿Ya? ¿A quién se va a pagar primero? ¿A las empresas que le han provisto de materiales, de maquinaria, de insumo, o a los trabajadores a quienes le debe de 3, 4 meses? La ley nos dice, pueden deber a varias instituciones por varias cosas, pero cuando se tenga el dinero respectivo, tienen prioridad el pago de los beneficios sociales. Primero se paga todo, a todos los trabajadores, y si sobra algo se pagará a las otras empresas, que obviamente se debe por varias cosas. Eso quiere decir el privilegio en acreencia. El acceso laboral de mujeres, claramente el artículo 48, numeral 5, nos dice que el Estado tiene la obligación de auspiciar, ¿no es cierto?, por el imperio de convenios internacionales, la promoción del trabajo femenino. Por eso es de que vemos a varias mujeres en todas las actividades, porque el Estado está cumpliendo su misión de promover este tipo de circunstancias del trabajo de las mujeres, de la promoción estatal del trabajo femenino, con las mismas enumeración por el desempeño del trabajo igual que realice el trabajador, ¿no? Inamovilidad y no discriminación. Esto les hemos hablado ya, que hay un decreto supremo, el 28699, que habla de la inamovilidad laboral.
Ahora, no es fácil trabajar, no es fácil retirar a un trabajador. Si quieren retirar a un trabajador, tendrán que ser en el marco de la ley. Y ahí habría que ver el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que están las causas. Ahí están las causas para retirar a un trabajador. Y tampoco se debe discriminar por el color de la piel, por el estado. Casada eres, no, ya no. Se va a ir nomás a su casa temprano, o tiene sus guaguitas, tiene sus hijitos, en vez de estar trabajando va a estar pensando en sus niños, en su hogar. No, hay que otra persona que venga. No hay esa posibilidad, ¿no es cierto? O de lo contrario, no, hay que sacarlas más porque había sido adventista, no puede trabajar el día sábado. Los adventistas ese día van a la iglesia y ella no va a poder trabajar. La norma, la ley, la constitución política nos dice en el artículo 48, numeral 4, que está prohibido, ¿no es cierto?, la discriminación por razones de estado civil, embarazo, edad, rasgos físicos, número de hijos, etcétera, etcétera, ¿no? La incorporación juvenil al trabajo, compañeros, es interesante porque resulta que el 25% de los jóvenes están en edad de trabajo, ¿sí? Quiere decir que es la población económicamente activa es menor a 25 años. Y por esa razón el Estado está obligado a crear nuevas fuentes de empleo. ¿Para qué? Para que estos jóvenes de 25 años para abajo puedan conseguir su sueldo o su salario, ¿no es cierto? La negociación colectiva, ¿qué quiere decir? Que una empresa puede estar trabajando 30, 40 empleados y la empresa tendría que firmar contratos con los 30, con los 40 empleados. Pero estos 30 o 40 empleados o trabajadores tienen su propio sindicato, sus representantes que tienen. Entonces la empresa, en vez de firmar con 40 personas, con 40 trabajadores, solamente firma con el sindicato un convenio colectivo donde garantizará la inamovilidad laboral, garantizará su estabilidad laboral, garantizará su continuidad, sus beneficios sociales, seguridad social y todo lo que le corresponde al trabajador en derecho. De tal manera que ya no tendrán que estar firmando 40 personas, sino por las 40 personas, su representante, el colectivo, el sindicato, va a firmar en representación de ellos. Eso es importante, ¿no? Y si hay algún trabajador que entra después de que se haya firmado el contrato colectivo, a él también le llegan los beneficios, ¿ya? Las relaciones laborales y la resolución de conflictos, ¿verdad? ¿Por qué hay conflicto? ¿Qué es una relación laboral? Una relación laboral es cuando una parte, ¿sí?, confía en la otra parte para que realice un trabajo. El empresario tiene su fábrica, insumos, maquinaria, y el trabajador, que es la parte más débil, tiene fuerza física, fuerza mental, y vende esta fuerza física mental para conseguir un sueldo salario. A eso se llama relación laboral, una parte fuerte y una parte débil, ¿no es cierto? Aquí es lo que en las relaciones laborales y relaciones de conflictos, ¿por qué se producen? Porque a veces no se paga el salario mínimo nacional, no se pagan incrementos, se tratan de burlar el cómputo de la antigüedad, no se pagan las horas extras, no quieren pagarse una serie de bonos. Entonces, por eso se producen estos conflictos. Estos conflictos, ¿dónde se resuelven, compañeros? Normalmente se resuelve en dos espacios. Uno que es administrativo, es decir, ante el Ministerio de Trabajo, ante los inspectores de trabajo. Totalmente administrativo. Aquí el trabajador no necesita de abogado para hacer valer sus derechos. En tanto que, si en este primer esfuerzo administrativo no se respetan sus derechos, necesariamente tiene que ir al espacio jurisdiccional, donde está el juez de trabajo. Y el juez de trabajo, en aplicación de las normas y leyes vigentes, obviamente garantizando la primacía de la realidad, el amparo y la protección del Estado, fallará en consecuencia. Es decir, fallará protegiendo al trabajador por los años de servicio o los beneficios que a éste le deba el empresario. Bien, hasta aquí hemos terminado esta partecita. La siguiente semana estaremos con la parte 3, con la que concluiremos nuestra constitución política del Estado y su relación con lo que significa la normativa laboral. Gracias, compañeros.